Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor? Listo, perfecto. Vamos entonces a dar inicio. Solicito el permiso de los presentes para iniciar con la grabación de la charla. En nombre de la Facultad de Artes Integradas y la Maestría en Creatividad y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro que nos convoca esta tarde. Les recordamos, por favor, mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo de la charla y los invitamos también para que aprovechen este espacio realizando sus preguntas y aportes al final de la charla. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a Alejandra Gómez Vélez. Ella es maestra en artes plásticas y magíster en estética de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de la maestría en creatividad e investigadora del grupo Hombre, Proyecto y Ciudad de la Universidad de San Buenaventura de la Facultad de Artes Integradas. Bienvenida Alejandra y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Quiero saber si me están escuchando bien primero. Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Gracias, Catherine, por la invitación y gracias pues a la facultad de la universidad por permitirnos estos espacios. Yo voy a presentar, vamos a ver si lo podemos ver. ¿Están viendo mi pantalla? Me confirman. Sí, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, como se habrán dado cuenta, pues hice un cambio en el título. Yo soy muy cambiante y para la presentación de esta charla pensé que no eran los mundos y los afectos, sino más bien mundos y afectos, sin el artículo que determina tanto cuáles son los mundos y cuáles son los afectos. Entonces les pido disculpas y explico como este cambio. Es mundos y afectos porque pueden ser múltiples mundos y pueden ser múltiples afectos. Y son, sí, perspectivas creativas. Entonces, lo que quiero presentarles hoy, me imagino que pues la dinámica es, Catherine, tú me corriges si no, yo les presento como lo que traigo para compartirles. Al final conversamos si hay preguntas pues o algún aporte, ¿cierto? Me imagino que Sí, es así así. es. Perfecto. Bueno, entonces quiero empezar esta charla con esta frase, con esta cita de Michel Serres, que va a ser muy importante para nosotros. A mí no me gusta llamar medio al lugar donde mi cuerpo habita. Prefiero decir que las cosas se mezclan entre sí y que yo no soy la excepción. Me mezclo con el mundo que se mezcla en mí. Yo quiero que lo tengan muy presente de qué manera él enuncia cómo el mundo se mezcla consigo, ¿sí? Consigo mismo, con uno mismo, como uno es una mezcla de todo eso. Recuerden que el título que tenemos hoy es Mundos y Afectos, ¿sí? Y cómo es eso, una mezcla que siempre va a estar presente. Como imagen que acompaña también la cita, pues tengo a Neri Oxman, una artista de la que les conversaré más adelante. Y el libro donde está esta cita es Cinco sentidos, ciencia y poesía del cuerpo. Van a ver cómo se empiezan a mezclar un montón de disciplinas que nos interesa pues aquí en este ámbito de la creatividad y particularmente pues de la maestría. Para hoy entonces les tengo tres mundos posibles, así les llamo yo. Son algunas perspectivas, unas formas de mirar y tres mundos posibles que se abren desde la creación y desde la creatividad. Tenemos al lado izquierdo la imagen, pues L'Image Manquante, que es una película de Riti Pan, un cineasta camboyano. Tenemos en el centro una obra de Olafur Eliasson, que es un artista danés, y a la derecha está Neri Oxman, de la que les hablaré varias obras y varios, sobre todo modos de hacer, modos de ver el mundo, sí, estas perspectivas, estas formas de enmarcar el mundo desde la creatividad. Esas son
como las propuestas que tengo y obviamente pues es una invitación a que conozcan estas formas de hacer, estas formas de crear. Pero primero quiero que entendamos un poco de qué estamos hablando cuando yo digo afectos, ¿sí? ¿Con quién estoy pensando esa palabra, esa noción de los afectos para el pensamiento creativo y sensible, que es el que vamos a tratar aquí? Entonces me van a acompañar dos autores. Por un lado está Gilles Deleuze, que es un filósofo eh, que nace en París en 1925, y él dice que la creación sensible o el arte extrae afectos. Pero miren que para Deleuze los afectos son devenires, son relaciones de un cuerpo con otra cosa y son relaciones que desbordan a aquellos que los experimentan y devienen otros. Esos son los afectos para Deleuze y es importante que lo tengamos en cuenta porque esos son los afectos de los que yo les voy a hablar aquí. Junto con la noción que nos regala esta antropóloga, que es etnóloga también, Jean Fabre Zada. Ella nació en 1934, todavía está viva, y ella habla de los afectos en tanto ser afectado. Sí, miren que eso implica una acción, un movimiento y una relación. En ese sentido, los afectos pues no están estáticos, ¿cierto? Están generando continuamente movimiento, igual que para Deleuze, crean relaciones. La historia de ella es muy bonita y me voy a extender un poquito más aquí con Jean Fabre Zada porque ella es antropóloga, etnóloga y es estudiosa de la brujería en el noroeste de África. Tiene un texto del que les comentaré un poco que se llama Ser afectado como medio de conocimiento en el trabajo del campo antropológico. Me interesa mucho que miremos de qué manera es el mundo, ¿cierto? Cómo conocemos el mundo a través de ese ser afectado. Entonces es un conocimiento que va a ser radicalmente distinto si nosotros nos ponemos a pensar en las formas de conocimiento que tiene, por ejemplo, algunas formas de la medicina o de la biología o incluso de la antropología. Miremos entonces qué nos trae esta mujer. Ella trabajó, pues como les dije, con la brujería. Esperen, yo cierro esto aquí. Y ese trabajo con la brujería la conduce a pensar, a resignificar esa noción de afecto que había ya encontrado en la antropología que estudió y que se encontró en la academia y en el ámbito de trabajo en el que ella estaba. Entonces explora su significado de una manera muy distinta a como ella lo ha conocido y a cómo han trabajado sus compañeros y sus colegas. Ser afectado es, para Jean Fabre Zada, el impacto que ocasiona una experiencia bajo la forma de quantum energético de tipo inconsciente, que solo es aprehensible para él o la etnógrafa a través de su experimentación directa. Recuerden lo que hablábamos de Michel Serres, de qué manera el cuerpo se entremezcla con el mundo, ¿cierto? Es una experimentación directa la que implica para ella el ser afectado. De ahí que para estudiar la brujería sea preciso no solo observarla o participar de sus rituales, sino además dejarse afectar por su lógica de funcionamiento. Ella insiste mucho en que no es simplemente observar el mundo o no va de la mano con esta metodología de la observación participante que es tan común en nuestras ciencias cualitativas de la investigación, sino dejarse afectar, ¿sí? Tener una experimentación directa. De manera pues que ese conocimiento sensible del mundo implica un ser afectado, un dejarse afectar. Miren que cuando yo digo ser afectado estoy hablando de un movimiento, de una relación, ¿sí? No es simplemente observar un fenómeno allá afuera, sino dejarse afectar, entremezclarse con el mundo. Ella, a partir de su experiencia en campo, pues en su trabajo de campo con estas comunidades y con los campesinos en la Francia rural, entra en un proceso de embrujamiento y desembrujamiento también. Se le hace necesario entonces cuestionar cómo ese tratamiento que ella dice que es paradójico, que se le ha dado esa noción de afecto en el campo de la antropología, donde los afectos en esa antropología que es bastante dura son solo productos de una construcción cultural
y no tienen consistencia fuera de esa construcción. Muy distinto a lo que ella está tratando de decir y demostrar con sus investigaciones. Ella dice, mi investigación pone en cuestión la limitación de la antropología al estudio de los aspectos intelectuales de la experiencia humana, a las producciones culturales del entendimiento. Miren que está todo el tiempo presente ese entendimiento, de qué manera se entiende esa realidad en la que estamos viviendo. Y por eso dice, me parece que urge rehabilitar la antigua noción de sensibilidad, tanto más cuanto que ahora estamos mejor equipados que los filósofos del siglo XVII para estudiarla y abordarla. Miren que apela entonces a resignificar esa noción de afecto, que tiene en cuenta el entendimiento, ¿cierto? Pero también rehabilitar, volver a traer, volver a pensar la noción de sensibilidad. Ella cita aquí a Paul Jorion, que dice que la antropología anglosajona, que ha tenido mucha fuerza pues, en su trabajo, presupone, entre otras muchas cosas, una transparencia esencial del sujeto humano para sí mismo, ¿sí? Como si todo estuviese dentro de lo conocido, como si todo lo que uno estudia, observa, en lo que uno participa, pues llegara a un punto de conocimiento y transparencia. Dice ella que mi experiencia de campo, porque ella dio lugar a la comunicación no verbal, no intencional e involuntaria, pues imagínense si estaba embrujada, todas las cosas que ella hacía, las prácticas a las que era sometida, pues eran totalmente involuntarias, muchas de ellas. Incluso alucinaba y tenía otras experiencias muy distintas. Al surgimiento y al libre juego de los afectos desprovistos de representación. Toda esa experiencia de campo me ha permitido explorar diversos aspectos de una opacidad esencial del sujeto para sí mismo. Miren que la antropología anglosajona, a la que ella está cuestionando profundamente, habla de esa transparencia esencial. Pero Jean Fabret habla de una opacidad esencial, ¿cierto? Algo nebuloso, algo oscuro, que es difícil de clarificar, de poner en la superficie. Esta noción es de hecho tan vieja como la tragedia y ha sostenido toda literatura terapéutica durante un siglo. Poco importa el nombre asignado a esta opacidad, inconsciente, entre otros. Lo importante, en particular para una antropología de las terapias, es ser capaz de plantearlo y colocarlo en el centro de nuestros análisis. Lo que me interesa de Fabret Sada es que tengamos en cuenta esa opacidad esencial del sujeto, esa opacidad esencial que tenemos todos los seres humanos, ¿cierto? Cuando estamos ante la creación, ante las formas de la creatividad y ante el pensamiento sensible, que es a lo que estamos invitándolos hoy a todos. Entonces podríamos decir que ante los afectos, como ya vimos, que son movimientos, que son entrecruzamiento del mundo con nosotros y que están siempre dispuestos a esa opacidad, ¿cierto? Debe tenerse en cuenta la opacidad esencial como posibilidad para el pensamiento, el conocimiento y la creación desde lo sensible. Eso entonces, para que tengamos en cuenta de qué tipo de afectos estamos hablando y cómo los estamos nombrando hoy. El primero de esos tres mundos posibles que yo les traigo y al que los invito, pues los voy a invitar porque apenas les daré una muestra, es este que le nombro yo el suelo obrado y la memoria. Es la película de Riti Pan, que es este señor que ustedes ven aquí a la derecha. Él es camboyano, nació en Camboya, en Phnom Penh, y a los 13 años le tocó sufrir el régimen de Pol Pot, un régimen totalitario con unas guerrillas, como casi todas las guerrillas, ¿no? Muy radicales, muy fuertes, que da lugar a la Kampuchea democrática. Eso es más o menos 1976, 78. Él estuvo en ese régimen durante 4 años, le tocó trabajar allí, tenía 13 años, él perdió a toda su familia ahí, trabajando en los campos de concentración, trabajando en los campos de arroz, porque el régimen de la Kampuchea quería solamente producir en su país y como cualquier régimen totalitario, pues eliminar todas posibilidades de
del ser, del sujeto, de la libertad, de la creatividad, de la educación, ¿cierto? Entonces le tocó una época muy difícil y hace una película que es del 2013 que se llama, se traduce aquí como La imagen ausente o La imagen perdida. Y en francés quiero que tengan atención porque pongan atención porque es l'image manquante. Manquante es como faltante. Miren que implica un tiempo que todavía no ha terminado. Esa imagen que todavía hoy falta. Quiero presentarles un pedacito. Vamos a ver si, pues por lo menos el tráiler, porque es que además, bueno, primero pues recuerden que yo soy artista plástica y que me queda como muy difícil no mostrarles a ustedes lo que me estoy imaginando. Pero para poder presentar, yo qué pena con ustedes, pero soy un desastre con la tecnología. Si quiero presentar un video, tengo que dejar de presentar esto aquí, ¿cierto? Catherine, Sí, se aleja. ¿qué tengo que hacer? Ah, ya. Qué pena, me van a Dejas de disculpar. compartir. Exacto. Perfecto. Vamos a ver si escuchamos. Por favor, apenas empiece el video, me pueden escribir en el chat que sí están escuchando. Sí, Aleja, se escucha ahí. Perfecto. Il y a tant d'images dans le monde qu'on croit avoir tout vu, tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmers rouges quand ils dirigeaient le Cambodge. À elle seule, bien sûr, une image ne prouve pas le crime de masse, mais elle donne à penser, à méditer, à bâtir l'histoire. Je l'ai cherché en vain dans les archives, dans les papiers, dans les campagnes de mon pays. Maintenant, je sais, cette image doit manquer. Et je ne la cherchais pas. Ne serait-elle pas obscène et sans signification? Alors, je la fabrique. Ce que je vous donne aujourd'hui n'est pas une image ou la quête d'une seule image, mais l'image d'une quête, celle que permet le cinéma. Bueno, esa es una invitación pues a que vean la película. Es hermosísima. Y como pueden ver, como él dice, como el narrador de la película dice, están estos, él está en busca de esa imagen, ¿cierto? Y lo que logra hacer es grabar, filmar, crear la búsqueda, el movimiento, ¿cierto? De toda esa época tan difícil que tuvo que atravesar. Estas son algunas de los fotogramas de la película. Y el que tienen a la derecha es Sarit Mann, que fue el escultor de todos estos figuritas, que si se dieron cuenta son figuras de arcilla. Y me parece muy bonito lo que logra y de una potencia enorme que con la arcilla, con ese suelo, por eso le llamo yo el suelo obrado, el suelo trabajado, él es capaz de crear esas imágenes que el régimen totalitario de la Kampuchea Democrática de los Khmeres Rojos destruyó. No quedan imágenes, las imágenes de archivo son muy pocas, apenas lograron rescatar algunas y él crea y recrea su historia, su imaginación, desde su imaginación, ¿cierto? Desde sus recuerdos de niño, porque él logró salir a los 13, él empezó él tenía 11 años cuando el régimen llegó y salió a los 13. Logró escaparse pues con la invasión vietnamita, salió y estudió en Francia, estudió cine y durante toda su vida ha producido películas en torno al régimen de la Kampuchea, en torno a su historia, a su niñez, a todo lo que ha podido hacer con esa opacidad de la que les hablaba al principio, ¿cierto? Esa opacidad, esa nebulosa, esa oscuridad que tenemos todos en una u otra medida en distintas circunstancias, pero él logra crear con ella.
de una manera muy sencilla, muy simple. Miren que este es el estudio de grabación, es una mesa, 2 mesas de montaje. La imagen pues tiene una calidad muy mala, pero ahí se puede ver cómo se graba esa película que dura 1 hora y piquito. Y es como en la simplicidad de esos gestos, en la simplicidad de las figuras no se animan, ustedes vieron, son solamente fijas, no, los muñequitos no caminan, los muñequitos están fijos, quietos. Sí, están muy bien detallados, todas las situaciones las experiencian, pero en una simplicidad de los gestos que yo valoro mucho cuando se está hablando de estos afectos, porque con esa simplicidad del gesto es capaz de dar una complejidad de los acontecimientos y de todo lo que él pudo vivir. Entonces uno podría decir que es un mundo posible y que es la memoria, toda la memoria en una mesa, pero no solamente la memoria de él, del cineasta, del que es afectado por eso, sino que es capaz de afectarnos a todos los otros que podemos conocer y ver su creación y quizás encontrarnos en algún punto con él. Podríamos también pensar que ese ser afectado tiene resonancias con el pensamiento lateral que conocemos en las teorías de la creatividad de Edward de Bono o con el pensamiento complejo de Edgar Morin, porque el pensamiento lateral es el pensamiento divergente, el que se sale de la verticalidad del pensamiento racional, ¿cierto? Que se sale no, que está en otro lugar, que es alterno a, ¿cierto? Que lo complementa, porque de Bono es muy enfático en que no debe uno sustituir ni el pensamiento lateral por el vertical ni viceversa, ¿cierto? Sino que ambos son necesarios. Ritipan necesita acudir a la imaginación, crear estas imágenes, inventarse estas historias y ponérnoslas de frente en la pantalla a través de las esculturas o las miniaturas pues, de arcilla, pero también necesita reconstruir la historia para poder entregarle al espectador toda la historia perdida, que podríamos decir que ese pensamiento vertical pues hace uso de las formas canónicas de la historia, de los tiempos cronológicos, para saber cuándo qué pasa en esa dimensión histórica, ¿cierto? ¿Por qué está pasando esa invasión de la Kampuchea democrática? Entonces miren que es de alguna manera atender a esas otras formas de pensamiento que se abren a permitirnos cómo la imaginación, cómo la creación intervienen de alguna manera en esa historia que está perdida y cómo la potencian, cómo la hacen más, de alguna manera más abierta a un público que no conoce esta historia porque el régimen la aniquiló. También este pensamiento lateral tiene como fin la creación de nuevas ideas y de nuevos mundos. Lo que nos presenta Ritipan es un mundo nuevo a partir del cual se puede crear, se puede tener una crítica sobre la política, sobre la imagen, sobre la infancia, donde se cruzan la historia, como él logra reconstruirla a partir de, miren, estos son imágenes de archivos, es otro fotograma de la película. También la guerra, cómo la historia, el archivo y la guerra son indiscernibles y cómo las imágenes dan cuenta de eso y cómo la tierra trabajada, orada, esculpida, puesta en el cine, da cuenta de la infancia y de la memoria de Ritipan. Entonces podría decirse que esos afectos obrados dan lugar a esa imagen que hoy todavía sigue faltando esa imagen, pero con la película se abre un abanico de posibilidades para pensar en esa imagen que sigue faltando, ¿sí? Es como si la ausencia estuviese trabajando todo el tiempo, haciéndose manifiesta ahí en las imágenes del cineasta. El pensamiento complejo de Edgar Morin se pregunta, ¿cómo encarar la complejidad de un modo no simplificador? Pues esos modos simplificadores del conocimiento mutilan los fenómenos o realidades que intentan dar cuenta, de los que intentan dar cuenta. No se trata entonces estamos hablando aquí de esas, Morán habla de la simplificación, ¿cierto? Pero yo les hablaba de la simplicidad del gesto. Miren que en esa simplicidad del gesto, cuando ustedes ven estas figuritas, no se está dejando atrás
ninguna complejidad, ¿cierto? Sino que se está abriendo más el pensamiento, se le están dando otras posibilidades, porque estas figuras pueden hacer parte tanto de la historia del cineasta como de nuestra historia, como de las historias múltiples donde la violencia y la guerra han tenido tanta implicación, que es básicamente toda la historia del ser humano. De manera que ese pensamiento complejo que nos anuncia Edgar Morin cuenta con la opacidad esencial del sujeto para sí mismo, que además miren que es muy bonito como lo dice la antropóloga, es esa opacidad para sí mismo lo que nos permite de alguna manera la creatividad y las formas de la creación. Es para uno mismo que uno crea. Es Riti Pan trabajando durante casi 40 años sobre su historia de guerra, de violencia y poniendo de diversas formas esa opacidad, eso desconocido que también le llamaba la antropóloga, que está latente en el inconsciente, ¿cierto? Pero que necesita manifestarse en algún punto. Y qué mejor que estas imágenes y tantas otras, porque él ha hecho muchísimas películas. Bueno, el otro mundo posible que les traigo es traer el cielo adentro, hacer mover el suelo, hacer ver otro mundo. Aquí pareciera que son como cambios radicales, pero quiero mostrarles cómo creadores de diversas geografías tan distintas, porque Ritipan es de Camboya, este señor Olafur Eliasson es de Dinamarca y la última es de Israel. ¿Cómo logramos que haya un hilo conductor en esta charla hoy? Son los afectos, ¿sí? Dejarse afectar por el mundo para crear, para poder decir las cosas de otra manera, para poder hacer ver otros mundos. Nació en Dinamarca en 1967 y juega con el color, con la perspectiva, con la percepción, con todas estas formas que de alguna manera desarreglan los sentidos, uno podría decir así, como se cree que lo que uno ve es lo que es la verdad, pero cuando uno se enfrenta a la obra, que además es múltiple, de Olafur Eliasson, pues va a ver que realmente lo que se ve puede ser, ¿cierto? Está sujeto a esa relatividad. Quiero mostrarles entonces, a ver, un poco lo que él hace. Que la imagen aquí pues es mucho más potente que lo que yo pueda decir. My name is Olafur Eliasson. I'm an artist based in Berlin. I'm from Iceland and Denmark. And now we are here in London at the Tate Modern, where I have an exhibition called In Real Life. The exhibition has works spanning 27 years since I was a student until today. One old work, it's called Moss Wall. Moss Wall is essentially a green wall. It's a proposal back then. Well, maybe architecture could be more green. And we know today that green skyscrapers is not so unusual anymore. So that's kind of funny to see how our old work was quite unusual, but today it's not so special. But if you look at it from 96 or 94, then it's sort of nice. Another piece in the show is a piece called Beauty. It's made with drizzling water and a spotlight so that a rainbow appears. It's exciting that if you are in the room and I'm in the room, due to the angle of the eye, the drop and the lamp, we see two different rainbows. So I often used Beauty as an example of a piece which is highly individual and also addresses collectivity. I have worked with a lot of spatial experiments, and one of them is in the show here called Your Spiral View. And what you experience in this tunnel is a kaleidoscopic vision. I think we can reconsider the way we use our eyes and what we take for granted, that every floor is flat, every wall is 90 degrees to the floor, and the ceiling is about that 90 degrees. Maybe that is a construction. Maybe that's not how it should be. Maybe reality is relative.
There's one room in the show which appears to be empty. But once you walk in there, you realize that there is a shadow on the wall. The uncertain shadow. The people in the room are in fact the producer of content. But it's very important to hand the narrative or the authority of art to the visitor. Another work is called Your Blind Passenger. It's a 40-meter long tunnel full of fog. It's not dark because it's illuminated, but because it's full of fog, you can't see anything. But it turns out you are capable of navigating. You find a compass, so to speak. This is where cultural institutions provide for situations where you can take your defense down and do things which otherwise might be challenging. Safe spaces are, I think, incredibly important. And to make people go through a tunnel where they cannot see anything, I think shows us they trust this to be a safe space. One of the things that I have on show here as well is a project that is going on well beyond the Tate Modern. It's a project about sustainable energy. See now, this is a solar panel. On the other side, there is an LED. And inside, there's a rechargeable batteries. We sell it online. We sell it here at the Tate Modern, for instance, also in the store. The proceeds of that are used to send lamps in places where there's no access to energy around the world. This is actually about the 1.2 billion people living in the world today without access to energy, who use petroleum, kerosene, paraffin, or candles and all of that. So we have now delivered 830,000. We are going to push for 1 million this summer. That's a lot of money not going into petroleum. 1 million lanterns like this, which instead of being in kerosene and petroleum, actually is now in solar. Outside of the Tate, there's a waterfall. The idea is nature constructed. Is nature real? Is it fake? Does nature exist? Now we have what we call the Anthropocene, which is there is no nature. Nature is now humanized. So the waterfall, I think, is very much about, well, here's a discussion space. And a lot of the works, and the waterfall for me is about that, to ask yourself questions, which is about not where we come from, but where are we actually going to go. When one leaves an exhibition like mine, I hope that it is not as if you had stepped into some kind of dream machine and you walk back out into reality. I really hope that you step closer to reality, you see things in higher granularity. I do think that culture and art can ask questions and can entice you and inspire you to evaluate things in a greater perspective. To come out saying, well, I'm an artist too. I went in and I produced my own reality. Reality is relative. I can change things. Miren pues cómo juega. Básicamente yo podría decir que él es un jugador, ¿sí? Con el mundo, juega con el mundo, con la luz, con la percepción, con la sensación, con el color, crea espacialidades. Es arquitecto, es artista y se mueve como en múltiples disciplinas para poder hacer todo esto. Me interesa mucho, me gusta mucho cómo es el despliegue de la forma y de lo sensible lo que hace la arquitectura de Eliasson, pero también como ese pensamiento complejo juega con la espacialidad desde los juegos de la percepción. Si vieron en el pabellón de la sombra, de la niebla, hay una pregunta por el cuerpo, implícita solamente en el gesto de no poder ver qué es lo que hay al frente, qué es lo que sigue. Si uno está allí, pues uno tiene que confiar en que si uno da un paso, pues hay un suelo firme, ¿sí? Seguramente yo no he ido, yo no he estado, pero me imagino, y espero pues que ustedes también, caminando como cuando uno sube a ventanas y siente que la neblina lo envuelve y que si uno anda un poquito más en el bus o en el carro, pues de pronto se va a ir a un precipicio. Es la misma sensación que genera la niebla en esta sala, que es una galería. Sentirse uno enfrentado a la confianza que tiene que tener en el cuerpo, ¿sí? En el movimiento, para no irse por el abismo.
o para no tener miedo de avanzar en este pabellón de la niebla, porque hay una confianza que tiene que tener el cuerpo para movilizarse cuando está todo opaco, cuando está todo oscuro. Me gusta mucho la manera tan simple de presentar la corporalidad que tiene este artista. Esta es otra obra que es La habitación amarilla, donde con una lámpara, con un juego de luces, todos los colores se pierden, solamente queda la luz amarilla y todo se ve sin saturación, o sea, en blanco y negro, digamos, en escala de grises. La piel, los ojos, la ropa. Cuando se sale de la habitación apenas se ven los colores, pero cuando se entra a la habitación todo se ve en blanco y negro. Entonces miren que es una habitación simplemente para jugar con la percepción y para crear preguntas. Lo que hace este artista es hacernos cuestionar por la realidad que estamos viviendo en este preciso instante en el que entramos a la sala, ¿sí? Y la que queda ya después de que uno sale. Pero es como logra en ese tiempo tan corto o tan, sí, como tan corto, tan instantáneo, hacernos tantas preguntas, generar tantas preguntas. Y además que él insiste como que cada uno tiene la capacidad de crear, cada uno simplemente por poder ver más detenidamente o por poder pensar de manera divergente, distinta, pues puede crear solamente con el acto de ver, que es lo que hace Eliasson, ¿cierto? Él se imagina o se encuentra con estos artefactos tecnológicos que logran simplemente quitar los colores. Y cuando a uno le quitan los colores, pues se generan preguntas, ¿cierto? La realidad se crea un choque y se generan preguntas, que es algo muy importante a lo que quiero invitarlos. Que se pregunten siempre por todo. Piensa y se pregunta con el mundo que lo atraviesa, Eliasson, ¿cierto? Es simplemente con el mundo, con la experiencia que está viviendo en el preciso instante y además es muy crítico con el medio ambiente, tiene varios proyectos y como vieron con estos chicos y comunidades de África, igual que Riti Pan también tiene una fundación para camboyanos a partir de todos esos recursos que consigue con el cine, pues tiene su fundación. Bueno, es afectado por el color. Miren que el color es algo que no se puede, que es intangible, pero que en esta relación que él logra con el espacio, pues hace que sea tangible por el hecho de la acción, de moverse en la sala, de todas estas sombras superpuestas que aparecen en el video que vimos, ¿cierto? Como la sombra no es una sola, sino que es múltiple, como la opacidad es multidimensional. Cuestiona esa realidad desde la monocronía y elimina los múltiples colores para hacer ver el color, ¿cierto? Si a uno le quitan, si la ausencia aparece, pues en la presencia vuelve y se cuestiona el color. Algo parecido a lo que hace Riti Pan con su trabajo. Si habla de una imagen que no existe, de una imagen que ya no está, pues genera una presencia distinta de esa historia, de esa imagen, ¿cierto? Hace ver el mundo que ya está perdido. De alguna manera, Eliasson también hace ver ese color que no está ahí. Porque entramos todos vestidos, yo de morado, azul, entro a la sala y ya no me veo los colores, ¿cierto? Ya no me veo el color de las manos, del color de mi piel, sino que me veo en una escala de grises y se cuestiona entonces la percepción. Algo que hace también que me parece muy interesante y que si se pensara puede ser una crítica política impresionante pues para los momentos que hoy nos aquejan como de los territorios y las fronteras y demás, es que trae el afuera al adentro, ¿cierto? O el adentro al afuera, cuestiona esos límites del espacio y por tanto del cuerpo, como también hace con la niebla. En ese sentido, también el cuerpo, se entiende el cuerpo aquí a la luz de estas obras como una relación de sensibilidades, ¿cierto? De percepciones múltiples de sensibilidades. Esta es otra, que es Riverbed, que es en el Museo de Arte Moderno de Luisiana. Miren que es un río adentro de una sala, ¿sí? Está pasando, es que no se ve muy bien, pero aquí en el medio está pasando el río y en una galería. Además se camina distinto en una galería que tiene este suelo empedrado.
El cuerpo adquiere una gestualidad muy distinta. Y esta última que quería presentarles es la de The Weather Project, que es como de las más conocidas, creo yo, no sé. Vieron que al final dice, produzco mi propia realidad. La realidad es relativa, entonces se puede transformar, ¿cierto? Lo que él hace es traer un sol adentro de la Tate Modern en Londres. Y el gesto es simplemente el sol que alumbra, ¿sí? El atardecer que está ahí todo el tiempo presente a toda hora en la galería, en esta sala de turbinas de la Tate Modern. Entonces, ¿qué queda ahí? O sea, ¿qué se puede hacer o qué se está viendo ante ese sol que está dentro? Se llama el proyecto del clima, la obra. Él es muy crítico, pero no entra en muchas controversias, como no genera muchas controversias porque los gestos son muy simples, ¿cierto? Y ante gestos simples y contundentes, pues es difícil que haya mucha violencia, aunque también la hay. La creación implica entonces al cuerpo, ¿cierto? No solamente del artista, del que crea, sino del espectador, del que está ahí presente ante ese sol. Y lo interpela, genera otros mundos y otras realidades y preguntas posibles. Edgar Morin, que es este señor que tienen a la derecha, habla de su pensamiento complejo, como complexus, la etimología de complejo es lo que está tejido junto. Designa una comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, como un tejido compuesto de finos hilos. Recuerden la frase que traíamos de Michel Serres, ¿cierto? De cómo el cuerpo es un entrelazamiento de finos hilos, todo está tejido junto. Eso para darle la entrada al último mundo posible que les traigo hoy, que le nombro yo como si todo fuera un milagro, que es Neri Oxman, es diseñadora, artista, arquitecta israelí, nació en 1976, y ella dice, hay dos maneras de vivir la vida, como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. Esa soy yo. Aquí está de pie junto a una de sus obras, que además hay algo que me parece muy importante en el trabajo de Oxman y es que está el proceso. Si ustedes lo ven al fondo, todas estas láminas contienen el proceso de sus diferentes pues, creaciones. Es muy importante el proceso. Es diseñadora de vestuario y tiene una particularidad, pues son muchas, porque trabaja con materiales muy extraños para nosotros, sobre todo, pues que no estamos muy acostumbrados a esto. Quiero otra vez recordar la cita de Michel Serres porque creo que aquí cobra muchísimo más sentido, que el cuerpo no es un medio. A mí no me gusta llamar medio al lugar donde mi cuerpo habita, ¿cierto? Donde habitamos no es el medio, ¿sí? Sino que las cosas se entremezclan entre sí y yo no soy la excepción. Me mezclo con el mundo que se mezcla en mí. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace Oxman. A lo largo de la historia se han inventado materiales para poder construir grandes edificios. El ladrillo, el concreto, el acero y el vidrio han permitido diseñar grandes estructuras que hoy son hitos para la humanidad. Sin embargo, junto con esos materiales se han desarrollado fibras de carbono y plástico, los cuales han dejado una huella sobre el planeta que va de mal en peor, y es necesario poder encontrar una salida a esta gran amenaza. En este contexto aparece Neri Oxman, una mujer con grandes ideas para grandes cambios a grandes escalas. Su obra está enfocada en encontrar una relación entre los materiales de construcción y el medio ambiente.
Sus compañeros la definen como el ser que integra el arte, el diseño, la ciencia y la ingeniería. Neri y su equipo producen proyectos que involucran nuevos tipos de materiales que sean para, por y con la naturaleza a través del concepto de la bioarquitectura. Un ejemplo de este trabajo es su más reciente proyecto, Agua Hoja, para el Smithsoniano en Nueva York. Este es el diseño de una estructura biocompatible, hecha solo de materiales 100% naturales, como la quintina, que se encuentra en crustáceos, o la pectina, que se encuentra en el limón o la cáscara de la manzana. El objetivo es buscar y encontrar un material que reemplace el uso de plásticos en el planeta. Y para conseguirlo, se tuvieron que realizar múltiples pruebas, como en cada proyecto. Es por eso que para cada uno el equipo produce una biblioteca de experimentos, donde hay cientos de interacciones hasta encontrar la adecuada para una estructura en particular. Pero, ¿cómo comenzó? En un momento, el Instituto Tecnológico de Massachusetts parecía cubrir las expectativas de todos los docentes, menos del presidente, quien lamentaba que no hubiera un laboratorio donde combinaran arte, ciencia e ingeniería de manera profunda. Ahí es cuando aparece Neri Oxman y sus grandes ideas. Al comienzo, al dirigir a su equipo, parecía que había mucha confusión al expresarlas, pues no eran convencionales. Pero ello no fue un gran problema gracias a la tecnología que fue utilizada para reflejar su imaginario. Uno de sus proyectos más impactantes fue el pabellón de seda, un domo de 3 metros de diámetro, construido con 6.500 gusanos de seda, que fueron puestos sobre otro tejido robóticamente. Con ello buscaron demostrar que existen formas alternativas para construir y manufacturar, formas que se alinean con la naturaleza y así poder cohabitar y cofabricar en perfecta armonía. Otro concepto que se maneja en el equipo de Neri es el flujo de creatividad que atraviesa todas las disciplinas. El arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño se mueven constantemente y cambian de un dominio al otro, tanto que lo que entra a uno es realmente el producto del otro. Neri y su equipo son conscientes de que sus obras aparecen en el Museo de Arte, como también en la revista de Naturaleza y Ciencia, y ello lo hace significativo y real. Es importante encontrar un equilibrio entre la teoría de la ciencia y la conexión real y sensorial con la naturaleza. Esto nos hace más conscientes del valor de ella. Según el equipo de Oxman, el cliente del futuro no deberían ser las personas, sino la naturaleza, con materiales que sean amigables con ella. El trabajo de Neri empezó con diseño inspirado en la naturaleza y termina con naturaleza inspirada por el diseño. Al generar ideas innovadoras, Neri tuvo que soportar críticas e incluso burlas que cuestionaban la validez de sus proyectos. Sin embargo, entendió que para lograr los sueños e ideales se tiene que ir contra la corriente. Ella sabe que desde afuera sus trabajos parecen algo delicado y elegante, cuando en realidad son todo lo contrario, un trabajo difícil, duro y desordenado, y por ello necesitó mucha confianza para creer en él. Actualmente, Neri Oxman ha sido galardonada en muchas disciplinas y representa una inspiración para las generaciones venideras, que estén dispuestas a buscar un cambio a favor de la naturaleza y la conservación de la misma. Ya están viendo la presentación completa, en pantalla completa. Sí, ahí está. Bueno, entonces miren, los invito a que vean, a que la busquen a ella como tal, a que la escuchen hablar. Tiene una serie de conferencias impresionantes. Creo que Netflix en la serie de Abstract también tiene un episodio sobre ella y sobre Olafur Eliasson creo que también otro. Pero búsquenla hablar.
y contar de su proceso de creación, porque es impresionante. Miren que parecieran una cantidad de materiales caóticos. Además es diseñadora de vestuario, como les mostré, y usa unas formas inspiradas en la biología con materiales que se crean desde allí, ¿cierto? Que se entremezclan, ¿cierto? La biología con el arte, con el diseño, con la ingeniería y con ese respeto además que tiene ella por la naturaleza, que es evidente pues en sus formas de creación. Es un diseño bioinspirado, inspirado en la biología, en la naturaleza, en el mundo que ella tiene de frente, ¿cierto? En la más inmediata realidad. Da lugar obviamente a una materialidad orgánica. Ella es muy crítica con estos materiales clásicos de construcción que son tan contaminantes. Y me gusta mucho que piense en la inspiración con la naturaleza, ¿sí? Miren que no es sobre la naturaleza ni por la naturaleza, sino con. Hay una mediación, ¿sí? Una relación, un respeto también por esa realidad que ella está viviendo. Y obviamente algo que nos preocupa mucho a nosotros, sobre todo pues en la facultad, es la interdisciplinariedad. Cómo convive la política con la arquitectura, con el cine, con los gusanos de seda, con las cascadas, ¿cierto? Con las formas de la percepción, con todas estas disciplinas que tengo aquí y que ustedes han visto pues a lo largo de la charla, que son capaces de coexistir en dos o tres formas de ver el mundo. Eso nos permite como encontrar muchas intersecciones, muchos encuentros desde donde poder conversar, desde donde poder generar conocimiento y que sea un conocimiento sensible por esa afectación directa que tenemos de nuestra realidad, de la de cada uno, ¿cierto? Porque la de Neri Oxman es la suya, la de Eliasson es la de él y la de Riti Pan es totalmente propia, ¿cierto? Miren que cada uno con su realidad crea y cada uno con la realidad que tenemos, pues creamos. Yo los invito entonces a dejarse afectar por esos infinitos mundos que tenemos de frente. Sí, miren que en solo el gesto de ver, porque además para hacer el pabellón de seda, Neri Oxman tuvo que observar simplemente la dinámica de cómo construye el gusano de seda su capullo. De ahí crear unos patrones y esos patrones fabricarlos por medio de la ingeniería pues, y de la computación digital en las estructuras que iban a generar el pabellón. Pero el tejido entre cada uno de los puntos de intersección lo hicieron los gusanos de seda, que además es muy crítica también cuando habla de la producción de la seda, porque no es como en masa, ¿sí? Que se llevan los gusanos a que tejan, hagan las telas y después se incineran y se matan, sino que ella los reproduce, los cría y los pone a cada uno en su lugar y después pueden seguir su ciclo vital, ¿cierto? Miren que son 6.500 gusanos de seda los que se necesitaron para el pabellón, pero con todo el respeto, considero yo, que se merece el gusano como ser que también habita en el mundo, ¿cierto? Como eso que hace que seamos un entramado de sensibilidades. Entonces, los invito como a atender a esa opacidad de la que les hablaba al principio, desde la sensibilidad y esas múltiples dimensiones a la que nos invita, ¿sí? A la que nos permite acceder, porque todos tenemos como esas capacidades creativas, si atendemos a otras formas de ver, a otras formas de relacionarnos, hacer conexiones totalmente que asombran, ¿sí? Que pareciera que son incoherentes, pero que en esa incoherencia, en eso desconocido que aparece ahí, pues uno puede generar obras de este, de este tipo, ¿sí? Que nos hacen preguntarnos, que nos hacen afectarnos y que hacen mucha falta hoy en el mundo que tenemos. Eso es lo que quería compartirles. No sé si hay conversaciones por empezar. Si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que les vuelva a mostrar.
Las personas que quieran realizar alguna pregunta o algún aporte pueden activar el micrófono. Alejandra, yo quería pedirte el favor si puedes repetir el nombre de la de la antropóloga que habla del afecto, porque no lo alcancé a anotar, entonces para tenerla presente y leerla. Claro que sí. El texto está en Cielo. Esta es Jean Fabret Sada. Y el texto se llama Ser afectado como medio de conocimiento en el trabajo de campo antropológico. Gracias. Con gusto. Por pedazos, o sea, un ¿Qué pedazo de más? pizza, otro pedazo, porque no me permite enviar todo de una, está muy pesado. ¿Quién más tiene alguna duda, algún aporte, alguna pregunta, algo que le haya gustado? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Alejandra, por el espacio y bueno, la oportunidad de conocer no solo, digamos, tus propias inquietudes y caminos seguramente alrededor de esto, sino por la invitación, ¿sí? Ahorita al final eh, comentabas que la importancia, ¿no? Los efectos que hay al poder ampliar las posibilidades de relacionarnos con el mundo de una manera tan distinta y tan diversa como es el mundo, pero que precisamente por las formas en que nos han formado, ¿sí? Generalmente tenemos una sola visión de las cosas que nos va estrechando. Entonces, pensaba en eso y los artistas que nos traes, creo que hay un asunto como del tiempo que ahí va como trabajándose muy lentamente, es decir, lograr, ¿no? esas sensibilidades que están ahí, que soy convencida de que todos de alguna manera las tenemos, están ahí desde hace mucho tiempo, eh, implican un darse tiempo para que puedan aparecer, ¿cierto? Pero implica también un trabajo de búsqueda en cada uno, porque solas seguramente no van a llegar. Yo creo que muchos de los que estamos acá venimos haciendo búsquedas y que solo en el tiempo hemos visto esos efectos, sobre todo de forma personal, ¿sí? Entonces, claro, los artistas que nos muestran, yo pensaba, bueno, estas personas llevan años, ¿sí? Años, esto no lo hicieron de un día para otro, y la necesidad que tuvieron de abrirse de sus propios campos para conversar con otros, ¿sí? Entonces, dale, es una invitación muy, muy importante, muy convocante, conocerlos, pero también pensarse uno de qué manera lo puede ir haciendo, ¿sí? ¿Con quién? ¿Quién tengo al lado? ¿Y quién tengo cerca? Para poder abrir un poco más esos cercos cognitivos bueno, que la propia formación también nos ha puesto en ellos. Muchas gracias por la invitación y por nuevamente ponernos como eh, digamos, en esa permanente expectativa de lo que nos puede sorprender todo el tiempo alrededor, ¿cierto? Sorprenderse. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Jolene, por esas palabras. Sí, yo creo que hay algo que me hace pensar de lo que dices y es que me parece fundamental nunca separar, tratar de no separar la vida y la obra, la vida y la creación, la vida y el conocimiento sensible, porque a veces en nuestra, como tú bien lo dices, en la formación que tenemos y que se tiene pues en el mundo, que es básicamente un mundo para producir, para producir
mercado y todo lo que el mercado tiene consigo y los regímenes políticos y culturales y demás y la complejidad de la que estamos hechos como, pues, como seres humanos. Creo que vale la pena como atender a estas formas de ver el mundo en el que la obra y la vida no están separadas, ¿cierto? Porque Riti Pan lleva 40 años pensando su asunto, ¿sí? Que no lo va a abandonar porque perdió a toda su familia allí, los asesinaron a todos, pero ser capaz de crear con eso todavía y seguir creando con eso que es tan difícil, pues es un gran ejemplo, ¿sí? Lo mismo, lo mismo Neri Oxman, esa pregunta que nos cuestiona tanto, que nos interpela por la relación con la naturaleza, que está tan perdida, ¿sí? Que no nos damos tiempo de atender cómo un gusano teje su capullo. Es así de simple, ¿cierto? Son temporalidades muy distintas y que yo creo que vale la pena rescatar porque todos tenemos todos fuimos niños y todos sabemos mirar cómo una hormiga pasa de un lado a otro, como un caracol va llegando pues a su destino, ¿cierto? Como dejarnos asombrar por eso simple que tenemos en la vida y poder crear con eso, para ir dilucidando un poco esas opacidades, esas oscuridades que todos tenemos, ¿cierto? Y que también por ello podemos crear. Gracias, Yoli. No sé quién más, tengo varios estudiantes por aquí que algún comentario deberían hacer. Los invito. Hola, Hola. em, es como una invitación también pues la exposición que nos haces también es como, lo siento como una invitación a lo que mencionabas ahorita, a abrir esa parte sensible y a estar sensible todo el tiempo hacia lo bueno, recibiendo lo bueno y lo malo y teniéndolo como parte de mensajes del mundo, ¿cierto? Em, recibir información, todo el día recibimos demasiada información y nos dejamos llevar por el día a día, por las dinámicas y a veces se nos olvida que tenemos que ser sensibles para dejarnos afectar. Y como el artista que hizo esa película pues con ese tipo de técnicas y eh, tuvo una afectación pues, totalmente negativa y la transformó él la procesó y lo plasmó en ese arte. Entonces, a veces ese tipo de cosas es como un sacudón al día a día de uno, es como, hey, eh, recuerde que lo que tú decías es importante crear y estar abierto a recibir todas las cosas desde lo sensible y toda la información que hay, que el mundo nos da. Muchas gracias, Sergio. Sí, sí, sí. Sí, miren también que es importante porque a veces se creyera como que el pensamiento sensible o cuando uno se deja afectar, cuando se piensa desde ese ámbito de dejarse afectar, es como si no hubiese método, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros sabemos que vamos construyendo una manera de hacer que se nutre de todas esas otras formas que vemos y que nos encontramos, que nos enseñan y que nos gustan o no nos gustan, ¿cierto? Pero entonces es muy bonito lo que habla Edgar Morin cuando habla del pensamiento complejo, de cómo no simplificar, sino generar más complejidad con los gestos simples de la realidad, ¿cierto? Que tenemos al frente de nuestro mundo. Pero cómo a eso hay que darle un orden. Por ejemplo, estas formas desperdigadas que vemos de Neri Oxman con sus formaciones espiraladas y demás que vienen de formaciones de las bacterias, ¿cierto? Ya aprende mucho de cómo trabajan las bacterias con la materia para ella trabajar a su manera con sus materiales y crear pues arquitectura, diseño de vestuario o lo que sea que cree. Es darle un orden, ¿sí? Porque pareciera que el mundo es un caos, pero tiene un orden, unos ritmos, el sol todos los días aparece, la luna cada tanto da una vuelta, ¿cierto? Es buscar también en eso que pareciera que somos nosotros como seres humanos un caos, tratar de buscar unos órdenes que nos sirvan a nosotros
pensar, para crear, para vivir, pero tratar de que eso sea siempre como un entrecruzamiento, como nos decía Michel Serres, una amalgama, ¿cierto? Que podamos estar en constante transformación, pero que vayamos encontrando unos órdenes, ¿cierto? Unos métodos, unas metódicas que nos permitan conversar con otros, sobre todo, porque si en tanto caos que somos cada subjetividad, cada sujeto, pues nos encontramos es porque hablamos un lenguaje que más o menos se parece, ¿cierto? Porque encontramos unos métodos, unas formas de encuentros importantes. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo. Alejandra, Sí, a hola. mí, Sí, Ay, ay, sí, perdón. No, adelante. Jenny. bueno, creo que la entrevista a Olafur Eliasson, no sé si se dice así, me pareció muy interesante, me impacta porque estamos hablando de los afectos y creo que aparece una perspectiva muy importante ahí que no es solo el afecto del artista o del que entrega el saber o la experiencia, la representación, sino también cómo se afecta el otro, que digamos a veces se ve como receptáculo o solo como espejo o el que ve, pero también en su exposición y en su show, él está permitiendo que el otro, que es técnicamente solo el espectador, se convierta en creador y permita también ser afectado desde la producción misma. Es un impacto y me parece transgresor, me parece hermoso y a mí personalmente creo que me va a servir un montón tener esa perspectiva porque nunca lo había pensado. Qué bien, qué bien. Sí, él es súper enfático en esos juegos con el espectador, porque además él quiere, dicen muchas de sus entrevistas, como reformar, resignificar, resemantizar esa concepción de la obra de arte, ¿cierto? Que ya pues está mandada a recoger, me parece a mí, pero que todavía por la cultura pues nos afecta tanto, en donde es el artista, el dueño, el autor, ¿cierto? Aquí ya no hay, aquí ya eso no es importante, ¿sí? En la obra de Eliasson, porque es el espacio, la espacialidad eh, o la falta de, ¿cierto? Como la ausencia de límites espaciales, lo que nos genera preguntas a cada uno de los que estamos allí transitando. Entonces se crea como una corporalidad muy distinta, ¿sí? Y se desautoriza, se le quita la autoridad al creador. Eso es muy bonito, porque es como si fuera una creación colectiva desde eso que él es. Muchas gracias, Jenny. ¿Y quién era la persona que iba a preguntar, Catalina? ¿No va a decir algo? Sí, sí, hola. Bueno, primero me nace como una duda, pues una duda no creo que tenga como una respuesta de manera pues objetiva, porque me parece muy complejo que nosotros, digamos, hemos estado rodeados de una historia, pues, o de un momento histórico en el que es difícil dejarse afectar, porque también hemos sido enseñados a no dejarnos afectar tanto para seguir viviendo al ritmo y al orden del que hablabas, pues, hace un momentico, pues, como para acostumbrarnos a vivir en el orden en el que nos corresponde vivir en este momento. Y creo Mm, que es independiente, pues, como de profesiones o perspectivas. Yo creo que es como, sí, pues como que puede ser un sentir de muchas personas y que digamos estas perspectivas, pues o las puertas de estos tres mundos que acabas de abrir en esta exposición, para mí significan una pregunta a cómo volver a dejarme afectar de esas cosas que pasan todos los días, o cómo mm, verlo, cómo llegar a observarlo. claro, sí, es una pregunta muy difícil y uno se la hace todos los días, porque, o por lo menos yo me la hago, ¿hasta dónde dejarme afectar de qué? ¿Cierto? ¿De qué manera? ¿Y qué hacer con eso? Porque, porque cuesta. Lo que cuenta la antropóloga Jan Fabret-Sada me cuenta muy poquito, no quisiera que contara como más, pero seguramente pues yo no conozco sus libros, solamente ese articulito que está traducido hace muy pocos años.
Y decía como en todo ese proceso de embrujamiento, porque ella estudiaba pues sí, la brujería pues en el norte de Francia, de Francia, de la Francia rural. Y para poder conocer la brujería desde esa perspectiva antropológica, pues sus colegas no se acercaban sino a mirar los testimonios o hablaban con los brujos, brujas, pero no se involucraban allí. Ella decía como, ¿cómo puedo yo conocer eso que quiero conocer y no implicarme? Pero eso puede destruir toda mi carrera o a mí. Y muchos colegas pues no creían en el embrujamiento ni nada, pues porque obviamente es un tema muy extraño para nosotros. ¿Sí? Eso desconocido que no tiene como un asidero real de la realidad, pues es difícil, ¿cierto? Y le fue muy duro el proceso de embrujamiento y de desembrujamiento. Cuenta, ¿cierto? Cómo estar ahí lidiando con todo eso que ella no sabía cómo manejar, pero que sabía que podía además acabar con su carrera, pero que si no lo hacía, pues también podía terminar totalmente acabada su carrera para ella misma, ¿cierto? Porque no dejarse involucrar allí, pues era no poder conocer o acceder a ese conocimiento sensible. Entonces, es difícil, sí, pero creo que uno va encontrando como sus formas y hasta dónde también puede uno dejarse afectar y qué hacer con esa afectación, ¿cierto? Cómo crear con ella. Pero es muy bonito que te preguntes eso y que nos hagas a nosotros preguntar y que sigamos preguntándonos siempre eso. Gracias, Catalina. No sé si alguien más o qué dices, Catherine. Listo, yo creo que no hay más preguntas en este momento, entonces vamos dando el cierre. Agradecemos entonces a Alejandra por habernos acompañado en este espacio y también a cada uno de ustedes por haber participado. Les invitamos a continuar participando de los próximos eventos que tenemos con la facultad. Estén muy pendientes de las redes sociales y del correo electrónico. Muchas gracias por acompañarnos y feliz noche para todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Feliz noche. Muchas Feliz gracias noche. por el espacio. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. El espacio.